El rumor llegó en forma de noticia. Francisco Javier Martínez Ramírez será nombrado como nuevo director de la Policía Ministerial del Estado por el gobierno de Quirino Ordaz Coppel. De convertirse en realidad dicha especulación, será el retorno de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, Chuitoño, a formar parte como enlace del gobierno del Estado con grupos del narcotráfico en Sinaloa, tarea que lo ha llevado a convertirse en una figura indispensable para controlar los niveles de violencia desde la óptica gubernamental. La Negra Paloma, mote que le pusiera el exgobernador Mario López Valdés al salir en defensa del superpolicía, debido al negro historial que arrastra Chuitoño desde el 2004, cuando Pedro López, subordinado de Aguilar Íñiguez en la Policía Ministerial, fuera sorprendido brindando seguridad a Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, el día que lo asesinaron en una plaza comercial de Culiacán. Chuitoño anduvo prófugo. Después de este incidente, la Procuraduría General de la República giró orden de aprehensión y lanzó una recompensa por información que condujera al paradero del superpolicía. Fue en la época de gobierno de Jesús Aguilar Padilla, uno de los involucrados en llevar a Quirino Ordaz a la gobernatura de Sinaloa, quien lo puso a operar desde las sombras con los grupos de narcotraficantes de la región. De formalizarse la llegada de Francisco Javier Martínez Ramírez, el alumno más versado de Chuitoño, a la Policía Ministerial del Estado, estaríamos siendo testigos de las mismas formas que implementó el gobierno de Jesús Aguilar para contrarrestar delincuencia con delincuencia. La losa que Ordaz Coppel carga son los 533 homicidios dolosos en 4 meses, con un promedio de 4.5 muertes violentas diarias, que es el más alto de la historia. Al final de cuentas, el sexenio malovista con Chuitoño fue derrotado en materia de seguridad pública, dejando un saldo de 7.722 homicidios dolosos, decenas de desaparecidos y acusaciones internacionales sobre el paraíso de la tortura en Sinaloa. Gracias por acompañarnos una vez más a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez, los saludo desde Culiacán, Sinaloa, en el noroeste del país. Acá en Sinaloa, pues fíjese que las autoridades realmente ya no saben qué hacer, cómo enfrentar este flagelo de la violencia, qué métodos aplicar para que disminuya la violencia en este estado, que realmente estamos pues con el alma en un hilo, porque pues diario hay muertos, y en lo que es una estadística, imagínese usted, 4.5, o sea, casi 5 muertos diarios, muertes violentas en este estado. Y parece ser que Quirino Ordaz va a optar por traer a aquel personaje pues de triste historia, al menos en el gobierno de Juan Millán. Nos referimos a Jesús Aguilar Íñiguez, mejor conocido en esta parte de la República como Chuitoño. Parece ser que Chuitoño asoma otra vez en la Policía Ministerial de este estado. Al menos es el rumor que se está dando, no él físicamente, pero uno de sus allegados, uno de sus pupilos más cercanos a él, está sonando que ocuparía este cargo tan importante. Nos referimos a Francisco Javier Martínez Ramírez. Él ha estado muy cerca de Chuitoño, y parece ser, le digo, que no encuentran ningún otro mecanismo más que lo que ha hecho Chuitoño para de alguna manera ser intermediario entre el gobierno de este estado y el grupo de narcotraficantes que aquí opera. Hoy este es el tema, hoy vamos a platicar de esto, y para eso les presento a mis compañeros amigos, a quienes también saludo. Alejandro Sicario Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos y gracias por seguirnos. Y tenemos a Ernesto Saldaña, bienvenido. Buenos días, un saludo a todos los maestros ahora en su día. Le comento, hay una noticia que pues está dando de qué hablar aquí en Sinaloa, y es respecto a que Francisco Javier Martínez Ramírez probablemente sea nombrado en estos días como titular de la Policía Ministerial del Estado, una policía que se dedica más a cuestiones de investigación, pero
que es una persona muy, muy cercana al ex director de esta misma corporación, el célebre Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, un personaje que Mario López Valdés hiciera famoso al aventarle al pueblo de Sinaloa ese mote de paloma negra, o que con palomas blancas pues no se enfrenta el crimen. Al menos todo indica que es la salvación, o es lo que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel pues tiene en mente para que lo ayude a bajar los índices de violencia, que son altísimos: 553 homicidios en 4 meses, 4.5, casi 5 homicidios diarios. Alejandro, pues Chuy Toño parece ser que creó todo un personaje de leyenda, el cual pues no parece caducar, parece que lo creó para que todos los que estén en algún momento dado al frente del gobierno de Sinaloa, pues lo llamen para tratar de que él sea el que ponga orden, o por lo menos disminuya, lo que es esta violencia que nos aqueja todos los días, donde los muertos aparecen por todos lados. Lo que creó Chuy Toño es una estructura policíaco-criminal, donde a él se le ha visto todo el tiempo, desde que ha sido policía, como un interlocutor, mediador, cuando el gobierno está en problemas de seguridad pública, ¿no? Es el enlace que va y dice: señores, pueden trabajar, pero no nos hagan desorden en Sinaloa. Y recordemos que desde 2004, septiembre de 2004, cuando asesinan en Cinépolis a Rodolfo Carrillo Fuentes, quedó muy evidenciado esto, porque un comandante de todas las confianzas de Chuy Toño, comandante López, pues era el guardaespaldas de esta gente, de este hermano de Amado Carrillo Fuentes. Y un sucesor, se decía, Sí, ¿no? un sucesor, exactamente, el Señor de los Cielos, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurre? Que ahí ya se cayó el velo, y se supo, entonces lo supo la PGR, el FBI, y cuanta policía lo anduvo buscando en un tiempo, lo tenían incluso una recompensa muy fuerte para su captura ahí marcado. Pues, ¿qué está pasando, no? Que él se ha vendido mucho, y algunos políticos como Antonio Toledo Corro, Juan Millán, lo han vendido como el superpolicía, el superhéroe, el superhombre que va a venir a poner tranquilo a todos, lo cual no es cierto, porque en el sexenio de Mario López Valdés, recordemos, él fue jefe de la Ministerial del Estado y falló por completo, ¿no? Más de 7,000 homicidios. 7,722 homicidios dolosos. O sea, se rompieron todos los récords de homicidios dolosos, y Chuy Toño, aquella negra paloma que Maloba jaló para que le pacificara el Estado, pues no funcionó. Bueno, pues volvemos a las andadas, ¿no? Hay un grupo de empresarios ahí y de policías diciéndole a Quirino Ordaz Coppel: Chuy Toño es la solución. Chuy Toño es la solución contra este desorden en materia de seguridad pública que vive Sinaloa, donde el ejército está en las calles y no ha podido meter el orden, donde los delincuentes están haciendo alarde de su enorme capacidad de armas y de fuerza, asesinando a 500 personas en 4 meses. Entonces creo que ahí pueden seducir, entre comillas, al gobernador para que diga: no, pues Chuy Toño lo voy a calar. Yo ojalá que no ocurra, que no ocurra, Ernesto Bernardino, porque esto sería volver a caer otra vez en esa práctica, ¿no? de poner gente de un perfil delictivo para combatir la delincuencia organizada. No se vale eso. Esperemos que den marcha atrás. Filtraron el nombre de Francisco Javier Martínez Ramírez, que es una persona que se forjó exactamente en ese sexenio de Chuy Toño. Lo filtraron como para medir el terreno, pero hasta el momento, no le han dado posesión del cargo, ¿no? Entonces, ojalá que retrocedan con este tipo de críticas, con este tipo de análisis, y que vean que no es la solución, tienen que buscar otro tipo de soluciones. Y que ahorita es jefe de seguridad del Congreso del Estado, ¿no? O sea, ahorita todavía está pues esperando qué es lo que se mueve y a ver cómo resulta de todo esto. Ernesto, para la ciudadanía, un personaje como Jesús Aguilar Íñiguez, la violencia en sí, como ahorita está, lo que tiene el gobierno de Quirino Ordaz pensado en materia de seguridad, ¿qué es lo que pudiera mejorar y qué es lo que debe de mejorar Quirino Ordaz de ya
en el punto de vista ciudadano? Bueno, gracias por la invitación. Yo pertenezco al colectivo para la defensa del patrimonio público. Nosotros, como ciudadanos, lo que vemos todos los días es represión. Represión policíaca, control. Parece que el Estado mexicano, cada vez que hace una modificación a una cuestión de seguridad, no va en función de acabar con la inseguridad, sino de meternos más miedos a los ciudadanos. Decía el señor Álvarez de Icaza, que estuvo aquí en Culiacán, que el año 2015 se ejercieron a nivel federal 2.300 millones de pesos en 10,000 operativos para los cuales se les dotó de ese presupuesto. Bueno, cada operativo, si hacemos la división, debió haber costado un promedio de 230,000 pesos. Entonces, las asociaciones ciudadanas, dinero que pagamos nosotros los contribuyentes, porque aquí es donde dice Álvarez de Icaza, la seguridad no la tienes que ver como una función del Estado, sino como un derecho ciudadano. Así es. Entonces, diferentes asociaciones civiles pidieron información de los 10,000 operativos y solamente, ¿sabes cuántos están documentados de esos 10,000? 75. Sí, Ni el 1% de los operativos están documentados. ¿Qué quiere decir? También porque de alguna manera cada operativo lleva cierto desorden, ¿no? Ciertas formas que no siempre son legales, ¿no? Así es. Finalmente se les invierte miles de millones de pesos a los operativos, se les invierte gente, no sabemos si se hicieron, si no se hicieron, si funcionan, si no funcionan, contra quiénes. Y finalmente, año tras año, es la misma cantaleta del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal que dicen: no tenemos armas, no tenemos patrullas, no tenemos equipamiento. Bueno, y tienen 25 años dotándoles de miles de millones de pesos. ¿A dónde se van esos recursos? Digo, porque la seguridad no la tenemos, es al revés, estamos en un estado de inseguridad. Y yo lo que te quiero comentar nada más es que, para devolverle la palabra a Alejandro, es que ahorita tengo la hipótesis de la X y de la Y, y por qué Chuy Toño es el que debe estar ahí en esa hipótesis de la XY. Si quieres ahorita lo comentamos, pero sí, Alejandro trae algo más que comentar. Lo que comenta Ernesto, yo creo que es muy visible ya cuando lo vemos en la calle, ¿no? Nosotros vemos operativos en un completo desorden, vemos que inclusive, ¿no? Si el ejército ha salido un video de una emboscada o de un pleito que tuvieron los marinos o el ejército allá en Puebla, en donde están pues queriendo controlar a un grupo de personas que vienen armadas, que parece ser que pues quieren la violencia. Y en un momento de esta parte agarran a un personaje, lo dejan en el suelo y de repente se oye que empieza a haber balazos por todo y corren los militares, le dan la espalda a los que según los están agrediendo, y se ve en el video como el que está tirado saca una pistola y ¡pum!, mata a un militar, cuando los militares son 40, 50. Los presuntos individuos estos mafiosos eran 7, 8. Vemos un desorden que hay en relación a los operativos que de repente hace el ejército. Imagínate cómo han de estar los operativos que hacen policías municipales, policías estatales, donde pues, realmente la preparación es mínima. En esta mesa hemos dicho que después del ejército prácticamente no hay nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no vas a combatir a estos grupos delictivos, a la alta delincuencia, con policías locales, porque están coludidos, son cómplices. No tienen los salarios, ni las armas, ni las patrullas, como dice Ernesto. A ver, pues el mismo gobernador, el actual gobernador Quirino Ordaz Coppel, lo acaba de reconocer, ¿no? Que le dejaron desmantelado el equipo de seguridad pública, sin las unidades Hummer, sin patrullas, acaba de comprar patrullas.
los equipos de videovigilancia desaparecieron, bueno, todo desapareció, o sea, realmente no los compraron, pues. Reportaron el gasto, pero no hicieron las compras. Entonces, parte del problema de la corrupción, volvemos a lo mismo, donde dejan a la gente totalmente desprotegida, que se frieguen ahí frente a los delincuentes. Alejandro, pero dicen lo que hicieron, pero no se dice lo que ellos van a hacer por toda la corrupción que hicieron los que se llevaron todo lo que dices, ¿no? Exactamente, ¿no? Estamos esperando las órdenes de aprehensión, las denuncias penales. Eso es lo que está esperando la ciudadanía, ¿no? Ya basta el discurso de que robaron esto, de que allá va el rata, de que allá va el ladrón. Faltan las órdenes de aprehensión en estos momentos. Sin embargo, volviendo al tema, te digo que el ejército, en ciertos momentos ha dado muestra de que no es tan eficiente para combatir a la alta delincuencia, y tenemos el caso del ataque a los militares aquí el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán, donde también los emboscan y los asesinan a 5 de ellos, si no me equivoco. Sí, 5. Pero sin embargo, ¿qué hay más allá del ejército? Bueno, pues desde el enfoque sociológico, dicen los estudiosos, hay que prepararnos durante muchas décadas para la seguridad pública, para la cultura de la legalidad, del respeto, para el combate a la pobreza, el abatimiento, los cinturones de pobreza en Sinaloa, en este caso, porque estamos en Sinaloa. Pero ¿qué está pasando? Van los maestros a la sierra a preparar a esa gente, a instruirlos, a ver si tú puedes ser mejor ciudadano desde ahí de donde estás, desde los altos, desde la montaña, pero matan a los maestros. Aquí en el caso de la ciudad matan a los maestros. O sea, están matando a la gente que puede abrir esa pequeña claraboya dentro del túnel de oscuridad, los están asesinando. Entonces, yo no veo que esto tenga una salida realmente, y creo que más allá del ejército, ¿qué va a hacer este gobierno o el siguiente o el siguiente? ¿Qué van a hacer con la seguridad pública? La verdad que la gente está harta hasta la madre ya de la violencia. Todos los días andamos con miedo, y antes no andábamos todos, antes nada más nos estremecía un hecho de alto impacto y nos levantábamos. Pero es todos los días, es cotidianamente que andamos con miedo, que andamos viendo quién nos sigue, en un estacionamiento nos paramos a ver quién se acerca, en los centros comerciales, oye, no se puede vivir así. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a hacer? Y no es la solución Chuy Toño, no es la solución ni los policías locales todos y los juntas. La solución es que empiecen ya a tomar el problema como algo serio, como una responsabilidad de Estado, y que capaciten, que le metan más seguridad a la ciudad, y que sobre todo que combatan la corrupción que está detrás de la inseguridad. Porque si sigue existiendo la corrupción como la madre de todos estos problemas, pues entonces vamos sobre la madre de los problemas, Así ¿no? es. A ver qué logramos ahí. Como dicen los especialistas, en el caso del narcotráfico, a irse sobre el dinero. Ernesto, tú has estado muy cerca de pues todo lo que es investigación, tanto del Estado como federal y municipal, pero también la misma organización de la cual perteneces también se acerca a figuras a nivel federal, a nivel nacional, que hablan de este problema. ¿Cómo se ve para la gente que viene de afuera, en este caso Icaza, Cárdenas, cómo se ve Sinaloa desde afuera? ¿Qué es lo que ven las gentes allá en otra parte de la República, principalmente en la Ciudad de México? ¿Cómo ven a Sinaloa y a todo lo que es la corrupción, el narcotráfico, la violencia, los empresarios que están detrás de todo esto? ¿Qué es lo que se percibe de Sinaloa? Qué bueno que lo preguntas, Bernardino, porque sí le hicimos esas preguntas al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y a Emilio Álvarez de Icaza, y nos respondieron con una sola palabra: colusión. Colusión de las autoridades con el crimen organizado. Mira, ahorita te decía, ¿por qué Chuy Toño? Te voy a decir, porque Chuy Toño va a ser el mediador de la mafia. Así de sencillo. Si nosotros viéramos y graficáramos, a mí me gusta mucho graficar, porque soy ingeniero, las X y las Y, donde la X es la variable independiente y la Y la dependiente, y la X, la independiente, es el crimen organizado, la criminalidad, los delitos, y la Y, la que depende de la inseguridad, viene siendo la gobernabilidad. Entonces, entre mayor inseguridad tenemos menos gobernabilidad. Y al revés, quitamos la inseguridad, sube la gobernabilidad. Entonces, en ese entendido, ni los gobiernos de los municipios, ni el gobierno del Estado
pueden controlar la inseguridad, por lo tanto es la variable independiente. ¿Qué es lo que pueden hacer ellos para subir la gobernabilidad, o sea, la y disminuir la X? Muy sencillo, ser los mediadores del narco, ser los mediadores del crimen, porque no tienen otras facultades, porque ellos dependen de lo que están haciendo allá. La seguridad o la inseguridad en Sinaloa no depende de cuántos camiones y cuántas patrullas o cuántas armas o cuántos policías tienen, porque eso no ha dado resultado. Depende si se están matando entre sí los narcos. Entonces, ellos son los que están mandando nuestro estado de seguridad o inseguridad. Y ahí viene la ley, ahí viene la nueva ley de seguridad interior, que vale la pena hacer un pequeño análisis de eso. Pero entonces, en este caso, el miedo es utilizado como control. O sea, el que la población tenga mayor miedo, inclusive que llegue a este rasgo de pánico, que lo deje sin pensar, sin actuar, es un método de control para el Estado. Todo el tiempo el miedo ha sido utilizado como un método de control, y todo tipo de miedos, no nada más el que emana la delincuencia organizada. Desde que nacimos y que nos amenazan con que el coco nos va a llevar si no hacemos las cosas bien, ya estamos condicionados a que vamos a razonar y a reaccionar con el miedo, ¿no? Entonces, mira, creo yo que en Sinaloa no es el problema el narcotráfico en sí. El narcotráfico puede correr por las vías que quiera. El narcotráfico como como un negocio, un derrame económico, un negocio. Sí. El problema son los muertos del narcotráfico. Eso es en lo que todos nos fijamos, en lo que los gobiernos se fijan y en lo que los gobiernos actúan. Acabamos de ver recientemente la detención de Dámaso López y el abatimiento de ese muchacho de Chimal, Pancho Chimal. Entonces quisieron anular los dos extremos más violentos de los grupos en disputa. Y no les funcionó, porque era hasta cierto grado normal que bajaran el número de homicidios, se redujera. ¿Por qué? Porque los dos bandos más confrontados pues ya estaban uno ya abatido y otro tras la reja. No funcionó porque se ha mantenido creciente el índice de violencia, y no déjate de creciente, ya no se ven los muertos que sean de los bandos del narcotráfico. Ahora los muertos son de la ciudadanía, de la gente pacífica, que no la debe ni la teme, ¿no? Porque pues, estamos viendo todos los días mujeres, niños, maestros, empresarios. Está cayendo gente que no tiene nada que ver en esto, y eso es lo lamentable. Esto es lo que nos debe de mover. Es el resorte ahorita que nos debe de impulsar para decir, gobernador Quirino Ordaz Coppel, póngale un alto a esto ya. ¿Sí? Y se está viendo en las redes sociales, la gente ya está pensando ahorita, pidiendo, si no puede, señor, retírese, por favor. A 4 a 5 meses de empezar en un periodo que es 2 años menos que lo normal. Pues sí, pero el problema es que va a llegar otro gobernador igual, y dentro de 4 meses vamos a estar pidiendo lo mismo, porque, a ver. No, y va a estar diciendo que los que se fueron se llevaron esto, se llevaron aquello, se llevaron... Sí. O sea, nos dicen lo que ya sabemos. Círculo vicioso, no tiene fin. Ernesto, como manera de conclusión, ¿hay una esperanza en que el gobierno de Quirino Ordaz dé muestras de que quiere ir? Yo pienso que en la ecuación que tú presentaste, sí hay otra variable, que es la corrupción. Si no se ataca la corrupción, o sea, si la corrupción sigue manteniendo a los gobiernos, manteniendo a toda la ciudadanía, porque si tú no actúas, también es parte de la corrupción. O sea, hablando como ciudadano, ¿no? Te conviertes en el mismo problema. ¿Tú crees que haya estas ganas y esta activación política de parte de los empresarios que ahorita manejan este estado y quien lo administra, que es Quirino Ordaz, para ir en contra de todos aquellos que robaron hasta dejar sin calzones a este estado? Mira, aquí hay varios elementos que ahorita dijiste. Primero, y coincidiendo con Álvaro de Casa, todo nos controlan por medio del miedo, no por medio de controlar realmente la inseguridad. ¿Sí? El miedo es un factor muy importante. Tú lo publicaste hace unos 2 o 3 meses en el periódico de Primera, que ahí viene un dato que es esencial para analizar lo que está ocurriendo, no nomás solamente en México, sino en toda Latinoamérica. 42 de las primeras 50 ciudades más violentas del mundo entero son de Latinoamérica.
Entonces dices, bueno, ¿qué ocurre en Latinoamérica? ¿Qué ingredientes nos falta en Latinoamérica para poder convivir en paz que está ocurriendo en el resto del mundo? Están violentos. Sí, bueno, si te vas, los asiáticos traen el yin y el yang, del equilibrio de la persona y del medio ambiente, ¿sí? Diferentes doctrinas, como la hinduista y todo, hablan de la paz interior. Entonces nosotros vivimos en la civilización occidental. Pero ¿por qué en Europa no son tan violentos como aquí? Yo me puse a pensar y encontré 3 ingredientes que los europeos tienen que no tenemos los latinoamericanos. Primero, una educación mucho más profunda con ética y valores. Civismo. Segundo, un Estado de derecho, de legalidad muy, pero muy funcional e implantado después de la Segunda Guerra Mundial. Y tercero, lo más importante, tienen verdaderos líderes que no los tenemos aquí. Entonces tú me preguntas si yo creo que Quirino va a lograr algo. No lo va a lograr, porque él viene de ese bagaje de corrupción desde Chuy Aguilar, que pues, él fue el que compró sobreprecio las nanopatrullas cuando era tesorero en el último año de Chuy Aguilar. Entonces no lo va a lograr. ¿Qué nos queda a los ciudadanos? Pues a los ciudadanos nos queda vencer esa parálisis, de ese control, de ese miedo, y un día tenemos que decir, ya basta. Eso va a tener que ser nuestro gran reto, vencer el miedo y decirles a esos falsos líderes que nos tienen reprimidos, que dejan que los narcos trabajen, que van y les piden su mochada de los narcos porque es un gran negocio, y que meten a los mediadores como Chuy Toño porque no pueden controlarlos, solamente mediarlos. Los ciudadanos tenemos que algún día decir, ¿sabes qué? Ya basta, y tenemos que entrarle y de alguna manera quitarlos, ajustarlos, controlarlos, ¿sí? Y estar atrás de ellos. No nos va a quedar de otra. Y es eso, ese es el reto ciudadano, vencer ese miedo. ¿Tu comentario final, Alejandro? Pues sí, no, seguimos viendo pasar los muertos en el balcón. Vimos a los maestros manifestarse por la muerte de 3 compañeros de ellos en Concordia, y nadie nos levantamos, nadie marchamos junto a ellos. Es una sociedad que se está expresando a través de redes sociales, muchas veces sin dar la cara, porque ahí está muy fácil decir las cosas, ¿no? Y luego viene la posverdad, que es la que se impone después de que tú dijiste 1000 mentiras, tiene una verdad que se impone y que echa abajo todas las mentiras, ¿no? ¿Qué está pasando? Que necesitamos levantarnos como sociedad, ya dejar la pereza, la bulia, la apatía, y levantarnos organizadamente y decirle al gobierno, ya basta, gobierno, ya basta. Somos ciudadanos que ahora sí te estamos vigilando, somos ciudadanos que te vamos a exigir cuentas, que te vamos a pedir que nos des lo que porque te lo ordena la Constitución tienes que dar. La seguridad pública es algo que por ley no se nos tiene que proporcionar, ¿no? Pero también, mientras estemos así como estamos pasivos, no va a pasar nada. Van a correr los problemas, nos vamos a levantar todos los días en la mañana leyendo la nota roja y vamos a decir, qué violento, en qué nivel de violencia estamos viviendo. Y así, indefinidamente. Estamos llegando al final de este programa. Recuerde que cuando la ciudadanía habla, los gobiernos escuchan, pero cuando la ciudadanía grita, los gobiernos tiemblan. Es un momento de reflexión. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo parte del mismo problema? ¿Hasta cuándo vamos a seguir contando a los muertos? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir dejando que nos digan los gobiernos lo que ya sabemos, que los que se acaban de ir nos dejaron en calzones y que no hay absolutamente nada? Tenemos que exigirles que ya no nos digan lo que sabemos, que hagan lo que deben de hacer al levantar todo tipo de denuncias, meter a la cárcel a todos estos que ellos mismos dicen que se robaron todo el patrimonio de este estado. Gracias por acompañarnos. Entre a nuestras redes sociales, denos su opinión, es importantísimo para nosotros para seguir haciendo este trabajo de enlace y conocer lo que ustedes opinan de lo que aquí platicamos. Hasta la próxima. Hasta entonces. Hasta luego.